Corap informa, amigos y amigas, reciba un cordial saludo de quienes hacemos Corape Digital TV. En esta oportunidad generamos la transmisión desde el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, en donde darán a conocer también una de sus preocupaciones, la falta de entrega de presupuesto por parte del Gobierno Central. Escuchemos a Paola Pavón, quien es presidenta del CONGOPE. Nacional de Juntas Parroquiales. Le damos cordialmente la bienvenida. Hemos preparado la rueda de prensa con la intervención de varios prefectos. Vamos a abordar varios temas que nos preocupan el día de hoy. Queremos simplemente enviar un mensaje al país, un mensaje de que las prefecturas estamos muy preocupadas por la situación que atraviesa el Ecuador y también estamos muy preocupadas por la negativa constante del gobierno nacional para poder lograr que se nos pague la deuda histórica a las prefecturas y hoy además enfrentando varias dificultades. Para tratar los temas del monto de la deuda le voy a dar la palabra a la prefecta de Cotopaxi, señora prefecta Lourdes Tibán. Gracias, señora presidenta. Estimados amigos y amigas de los medios de comunicación, qué gusto volverles a ver. Algunos deben haberme extrañado. En concreto, como prefectos y prefectas, les solicitamos en este proceso de transición de gobierno, quienes estamos en territorio y quienes hacemos las 23 provincias del país, nos vamos a unir con los alcaldes, las juntas parroquiales, porque los 3 niveles de gobierno hacemos una provincia y la unión de provincias hacemos el Ecuador. Y como tal, lo primero decirles es que no pedimos nada extra. Sabemos que el Ecuador y el país entero está en crisis. Lo único que pedimos es que cumpla el Ministerio de Finanzas con lo que nos corresponde. Y cuando hablamos de deuda, hablamos de un total de 563 millones de dólares al corte de hoy. Tiene que ver con fondos FINGAF, tiene que ver con fondos de riego, tiene que ver con fondos de asignaciones mensuales, que si bien es cierto, el ministro dice esta mañana que están pagando al mes vencido, pero vamos 2 meses que no podemos pagar a los trabajadores, no podemos hacer transferencias porque no están al día. Dejamos constancia entonces de nuestra preocupación en todas las provincias. Nuestra preocupación es que si no estamos con transferencias al día, ¿cómo nos va a tomar el trabajo en territorio el fenómeno del Niño? Estamos en la parte más dura y más crítica de nuestro trabajo. Noviembre y diciembre será fuerte. Yo, en el caso del subtrópico de Cotopaxi, ya tengo las primeras afectaciones. Y si no tenemos al día pagado a los trabajadores, al día en el grave problema del combustible, le exigimos al gobierno nacional que los gobiernos seccionales en sus 3 niveles sigamos teniendo el combustible con subsidio, porque nos han ordenado que habrá cupos, pero en el fenómeno del Niño, ¿cómo vamos a enfrentar con cupos? Y esos cupos son limitados. Nos termina el combustible a medio mes y el resto nos quedamos parados. Por lo tanto, sí exigimos un tratamiento dedicado a los 3 niveles de gobierno, que nos hagan esa excepción de seguirnos dando el combustible con subsidio. Poner más plata al combustible implica ese derecho a las comunidades indígenas del sector rural, una obra, un asfalto, un puente, un proyecto de riego. Y cada día más los gobiernos seccionales nos vemos desprotegidos. Muchas gracias a las declaraciones de la prefecta Lourdes Tibán. Vamos a dar en representación de las provincias de la costa ecuatoriana la palabra al prefecto Leonardo Orlando. Muy buenos días a todos los medios de comunicación y a todos los ecuatorianos. Las prefectas y los prefectos del Ecuador
queremos hacer una declaración enfática que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, y sabemos que en las mismas circunstancias están los municipios y juntas parroquiales rurales del Ecuador, no estamos al día. Y rechazar categóricamente las declaraciones que se han venido dando desde la Presidencia de la República y desde el Ministerio de Economía y Finanzas, que generan confusión en los territorios, en los ciudadanos, de que nos encontramos al día. Son 2 meses, los meses de septiembre y de octubre, del modelo de equidad territorial que por Constitución y el COTAC nos corresponden recibir mes a mes, que se nos adeuda. Eso significa para las prefecturas del Ecuador más de 129 millones de dólares. Y es uno de los rubros más importantes, pero no el único, porque son 563 millones de dólares que se nos adeudan a las prefecturas, siendo uno de los principales rubros que se nos deben son los valores por concepto de competencia de riego y drenaje. Labores, en este caso de drenaje, también de limpieza y desasolve de los ríos, que se requieren hoy más que nunca por las tareas de prevención y mitigación ante la llegada del fenómeno del Niño. Y exigimos, exhortamos que en el menor tiempo posible, tanto el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica y también el Ministerio de Economía y Finanzas emitan tanto las viabilidades técnicas como los informes de concordancia en aquellas prefecturas que faltan, con lo cual se sumarían 31 millones de dólares más a la deuda hasta finalizar el mes de noviembre, con lo cual ya se bordearía los 600 millones de dólares. Recordar que hubo compromisos asumidos por el anterior ministro de Economía y Finanzas de la competencia de riego del 2021 por 35 millones de dólares, evolución del IVA por 3 millones de dólares, 39 millones, que no se han hecho efectivos y que hay más de 270 millones de dólares sin ningún acuerdo de pago. Y por ello demandamos categóricamente que con responsabilidad con el país y con los territorios, a los 3 niveles de gobierno, prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales rurales, el Ministerio de Economía y Finanzas en este proceso de transición hacia el nuevo gobierno deje reconocidas las deudas y un plan de pago, incluso sea motivo de los acuerdos y los diálogos que también esperamos nosotros mantener con el próximo gobierno desde los primeros días de gestión, porque solo en unidad podemos sacar adelante los territorios. Muchas gracias a todas y a todos. Y muchas gracias a los compañeros trabajadores de mi provincia y del resto del Ecuador que hoy nos acompañan y que son uno de los más afectados, porque ellos tienen que llevar la obra y la labor social a los diferentes rincones del Ecuador, en zonas muy dispersas. Y ahora ya va a ser prácticamente imposible, sin esta semana no nos pagan los recursos que por ley nos corresponden, seguir manteniendo la operatividad del combustible y obviamente de muchos otros frentes de trabajo. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra al prefecto André Granda en representación de las prefecturas de la Amazonía. Señor prefecto. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a los medios de comunicación, al pueblo ecuatoriano. Realmente los prefectos y prefectas que nos hemos reunido esta mañana estamos muy preocupados por la situación del país. Queremos darle un mensaje al gobierno nacional. Entendemos la crisis económica, entendemos la realidad. Desde hace varios meses ya hemos tenido varias reuniones con el CONGOPE donde se nos ha... hemos analizado precisamente la reducción de ingresos. Frente a eso hemos tomado ya algunas medidas también como CONGOPE. A pesar de todo eso, a pesar de que nos han reducido los ingresos, no solamente ha sucedido eso, sino que también tenemos ya una deuda en este momento de 2 meses, desde el mes de septiembre y el mes de octubre. Yo quiero hacer una reflexión sobre esto. Si bien esto afecta a todas las prefecturas del país, a todas las provincias del país, es en especial muy grave para las provincias pequeñas, por así decirlo, pequeñas en población, pero grandes en territorio. Como que si bien esto afecta a todo el país, para las provincias como las nuestras es especialmente grave. ¿Por qué? Porque los gobiernos provinciales, en el caso de Pastaza, de muchas provincias pequeñas en población, pero grandes en territorio, son los principales agentes dinamizadores de la economía en los territorios, no solamente por la obra pública. En el caso del gobierno provincial de Pastaza, uno de los principales empleadores en el caso de la provincia. Es así que esto a nosotros nos preocupa demasiado y queremos hacer un llamado en este momento al gobierno nacional. Sabemos que estamos en una transición, sin embargo, y esta es la propuesta también que se le plantea a todos los compañeros y compañeras prefectas, no podemos esperar
a que cambie un gobierno, esperar un mes, que venga una transición y que recién venga un nuevo gobierno y que recién se siente y comience a tratar de dar una solución. Debemos tomar medidas urgentes. Este mismo mes debemos tomar medidas urgentes. Saludo también la presencia del presidente de las juntas parroquiales, Conagopare. Creo que tenemos que invitar también a la Asociación de Municipalidades del Ecuador y tomar una medida urgente entre juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas, ya que realmente lo que va a vivir el Ecuador en las próximas semanas, si el gobierno nacional no se pone al día, es muy grave. En el caso de las provincias, se va a paralizar la obra pública, no podemos pagar a los proveedores, no podemos pagar a los contratistas, incluso muchas provincias corren riesgo de no poder pagar los sueldos. Estamos llegando al mes de diciembre, donde también se tiene que pagar un salario adicional. Esto implica realmente una afectación muy grave a la ciudadanía y es así que queremos decirles, los gobiernos provinciales tenemos una debilidad y es que tenemos una poca capacidad de recaudar impuestos o recaudar tributos y generar ingresos propios. Esa es una gran realidad de los gobiernos provinciales en el país y dependemos en gran medida de las transferencias que por ley nos corresponden, que por ley nos asigna el gobierno nacional y que en este momento sí debemos rechazar enfáticamente las declaraciones del ministro de Finanzas, que el día de hoy ha indicado de que se está al día y que no hay ninguna deuda ante los gobiernos provinciales. Existe una deuda de 2 meses. En el caso de los gobiernos de la Amazonía también nosotros debemos luchar y exigir lo que es el pago de la ley amazónica, que hay una deuda reconocida ya por el Ministerio de Finanzas de más de $100 millones. En el caso de la provincia de Pastaza, $13 millones desde el año 2019. El gobierno nacional hizo un compromiso de cumplir antes de su salida con el pago y establecer un plan de pagos de esta deuda para los gobiernos de la Amazonía, que es precisamente la región de donde sale el petróleo, de donde salen los recursos para todo el Ecuador. Y hasta el momento esta deuda pues no ha sido reconocida. Así que saludo esta iniciativa a todos los compañeros y compañeras prefectas y el día de hoy tenemos que tomar medidas urgentes porque realmente las provincias no pueden esperar más. Como dice el lema del CONGOPE, las provincias somos del Ecuador, los territorios somos del Ecuador y realmente estamos muy preocupados por esto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra al presidente nacional de Conagopare. Gracias, presidente, por su presencia en esta asamblea de prefectos. Entendemos la relación cercana que hay entre prefecturas y juntas parroquiales. Señor Pavel Cantos tiene la palabra. Muchas gracias, querida presidenta de CONGOPE, queridos prefectos, prefectas, delegados, queridos compañeros presidentas y presidentas de gobiernos parroquiales que me acompañan, a los medios de comunicación. Es muy preocupante la situación que vivimos y las juntas parroquiales somos los más afectados porque somos los primeros que recibimos a la población tan pujante que día a día pues labra la tierra, nuestros agricultores, nuestros pescadores y todos quienes conforman pues esa gran soberanía alimentaria que la garantiza nuestra gente rural, el 40% de la población del país. Es por eso que las 821 juntas parroquiales, al no tener respuesta, máximo en 48 horas, el día miércoles, por decisión de todo el conglomerado que hacemos con Conagopare, los 24 presidentes de Conagopares, hemos decidido hacer una marcha pacífica ante el Palacio de Carandelé y poder tener el acercamiento. Les invito, señores prefectos, el presidente de AME también va a hacer su manifiesto. Es la voluntad del pueblo. 422 juntas parroquiales le han descontado cerca del 5%. 131 juntas parroquiales, el 6%. 9 juntas parroquiales, más del 12%, en el cual está involucrada la junta parroquial. Le decía que 422 juntas parroquiales les descontaron el 5%. 123 juntas parroquiales, más del 5%. 259 juntas parroquiales, el 6.63%. Y 9 juntas parroquiales, en el cual está incluida mi parroquia Charapotó, más del 12%. Esto es inconstitucional. Juntas parroquiales que no dependemos de ningún tributo ni de ninguna recaudación, y mucho menos pues esa justicia que tenemos a través de los convenios con los prefectos y las alcaldías nos paralizan todo el motor productivo. Más allá aún pues a lo que se nos avecina este fenómeno,
14 provincias están involucradas, en donde las juntas parroquiales, ¿qué hacemos si se nos cortan vías? Personas que tengan algún percance de salud, ¿cómo lo podemos sacar? Y más aún carteras de Estado como subcentros de salud que están paralizados en seguridad, ni que se diga, muchos retenes están cerrados y todo esto pues acoge. Nuestros presidentes más los vocales, que seríamos 5 por 821, más de 4.000 funcionarios defendiendo porque son los líderes de cada una de las comunidades. Vamos a salir el día miércoles si no tenemos respuesta del gobierno nacional. Querida prefecta, queridos prefectos, los invito y los conmino a luchar por el bien y el desarrollo de nuestro país. Agradecemos la intervención del señor Pavel Cantos. Queremos, para finalizar esta rueda de prensa, resumir las intervenciones que han hecho los representantes de las distintas provincias del Ecuador. Primero, conminamos al gobierno nacional que se reconozca la deuda a los gobiernos provinciales, 563 millones. En segundo lugar, solicitamos que de manera inmediata, se acredite las transferencias que corresponden a los meses de septiembre y octubre, que suman 129 millones. Sin esos 129 millones, las prefecturas del país enfrentamos dificultades. No podemos pagar a los acreedores, tenemos obras paralizadas y además los saberes que son derechos de los trabajadores y trabajadoras de los gobiernos provinciales. En tercer lugar, queremos solicitar tanto a AME como a CONAGOPARE estrechar relaciones para defender los intereses de todos los gobiernos locales. Finalmente, queremos hacer también desde este espacio, como ya lo hemos hecho vía misiva, saludar al nuevo presidente de la República. Esperamos que en este proceso de transición él esté claro sobre la deuda de los 563 millones. Ratificamos la predisposición de este espacio para poder ser parte del equipo de transición. Nos preocupa muchísimo que el Ministerio de Finanzas esté haciendo un proceso de transición sin reconocer lo que se les adeuda a las juntas parroquiales, a los municipios y a las prefecturas. Nos declaramos los prefectos y prefectas del país, tal como han señalado mis colegas, en sesión permanente y frente a la invitación que ha hecho el presidente Pavel Cantos de esta movilización del día miércoles, nos pronunciaremos al final de esta asamblea. Respecto de las acciones de hecho, vamos a seguir discutiendo y obviamente nos sumamos a todas las iniciativas que puedan llevarse desde AME y desde CONAGOPARE. Queremos agradecerles mucho a los medios de comunicación. No va a haber preguntas, estamos todavía en asamblea y les pedimos por favor si pueden abandonar la sala para que nosotros podamos continuar en esta asamblea extraordinaria de prefectos frente a la deuda que mantiene el gobierno nacional con las provincias. Muchísimas gracias. Y ahí escuchaban las principales declaraciones de los prefectos del país, donde mencionaban que son 563 millones de dólares que adeuda el gobierno nacional. Han señalado que este día miércoles, de no tener una respuesta por parte del Ejecutivo, se realizarán una marcha para exigir y pedir que se adeuden estos valores que tienen pendientes con las diferentes prefecturas del país. Nosotros vamos a seguir atentos para ver qué pasa durante esta semana en este tema. A tanto también recordarles que en horas de la mañana la Asociación de Municipalidades de la misma manera pidió se les entregue los valores que se les ha reducido y que se les adeuda. Es el informe que les hemos llevado a través de la señal de Corape Digital TV.